Un tema muy interesante que es cómo identificar cuando una función es par e impar, pero analíticamente. Para ello, pues vamos entonces a empezar con la definición de una función par. Una función f es par si f de menos x es igual a f de x, para todo x que pertenece al dominio de la función. Es importante recordar que en un video anterior nosotros sabíamos cuando una función era par gráficamente, y para ello simplemente lo que nosotros verificábamos era que la gráfica era simétrica con respecto al eje Y. Para poderlo hacer de forma analíticamente, entonces tenemos que comprobar que se cumple exactamente esto. Si al yo reemplazar menos x en la función me da exactamente lo mismo que la función inicialmente da, entonces yo puedo concluir que la función es par. Miremos aquí un ejemplo. Me dan la función, me dicen, vea, verifique que esta función sea par o impar, y me dan la función f de x es igual a x cuadrado más 4. Entonces voy a hallar a f de menos x, lo cual implica que donde va la x, pues simplemente lo que voy a hacer es reemplazar menos x. Entonces nos quedaría f de menos x es igual a, abro paréntesis, muy importante que cuando vas a reemplazar f de menos x tengas en cuenta que debes usar los paréntesis. Entonces tenemos f de menos x aquí al cuadrado más 4. Todo valor negativo elevado al cuadrado da positivo, por lo tanto me daría f de menos x es igual a x cuadrado más 4. Observe exactamente lo que me dio. Me dio f de menos x igual a x cuadrado más 4. ¿Y cuál era la función inicial? F de x igual a x cuadrado más 4. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Que f de menos x es exactamente igual a f de x. Entonces podemos deducir que la función es par. Exactamente. Para saber si una función es impar, entonces lo que hacemos es, o lo que debemos hacer es comprobar que f de menos x es igual a menos f de x también para todos los x que pertenezcan al dominio de la función. Si nos remitimos a la parte gráfica, lo que teníamos que comprobar nosotros era que la función era simétrica con respecto al eje x y era simétrica con respecto al eje y, o sea que si al hacer dos simetrías nos daba exactamente igual, entonces decíamos que la función era impar, o también como se conoce que es simétrica con respecto al origen. Ahora bien, analíticamente, ¿cómo podemos analizar esto? Sería de la siguiente manera: h de x es igual a x al cubo menos 5x. Entonces vamos a hallar inicialmente a h de menos x. h de menos x, entonces como ustedes pueden ver, abro paréntesis, cierro paréntesis, colocamos a menos x al cubo, menos 5, abro paréntesis, menos x. Todo número negativo elevado a un exponente impar me da negativo, por lo tanto haría menos x al cubo. Y aquí, bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo donde nos dicen analizar si las siguientes funciones son pares o impares. Nos dan una función que es f de x igual a 2x cuadrado más 2x menos 1. Si yo quiero demostrar que esta función es par, pues lo que tengo que demostrar es que f de x es igual a f de menos x. Como ya sabemos quién es f de x, porque es la función que nos están dando inicialmente, entonces lo que debemos nosotros hallar es a f de menos x, que es la función que ustedes tienen aquí de color azul. Entonces arranco colocando f de menos x es igual a 2, dentro del paréntesis coloco menos x, va al cuadrado, más 2, y dentro del paréntesis coloco menos x. Esto nos va a dar 2, todo número, toda expresión, en este caso la variable x negativa elevada hacia el cuadrado sale positiva, entonces nos queda 2x cuadrado. Aquí nos daría más por menos, nos daría menos 2x, y aquí nos daría menos 1. Si comparamos la función f de menos x, que está encerrada de color azul, con la función f de x, que está encerrada y es de color negro, pues vamos a obtener o vamos a observar que no son exactamente iguales.
entonces podemos sacar una conclusión, y la conclusión es que la función no es par. Entonces lo escribimos de la siguiente manera: los tres punticos que aparecen aquí significan de dónde. Entonces la conclusión es de dónde f de x es diferente a f de menos x. Por lo tanto, la función no es par. Ahora, si vamos a analizar y vamos a mirar si esta función es impar, entonces lo que debemos demostrar es que f de menos x es igual a menos f de x. Y para ello, entonces, nosotros debemos de hacer lo siguiente: f de menos x ya la tenemos, está aquí de color azul, y aquí volví y la coloqué de color azul. Como f de menos x es igual a 2x cuadrado menos 2x menos 1, entonces lo que vamos a hallar es a menos f de x. Y menos f de x equivale a coger la función f y multiplicarla todo por signo menos. Entonces tendríamos menos 2x cuadrado, más por menos da menos 2x, menos por menos da más, y me daría más 1. Observo la función, en este caso que está de color verde, que es menos 2x cuadrado menos 2x más 1, y la función que tengo de color azul, que es 2x cuadrado menos 2x menos 1, y puedo llegar a la conclusión que f de menos x es diferente a menos f de x. Por lo tanto, la función no es impar. Tenemos otro ejercicio en el cual a nosotros nos dicen: analicemos si la siguiente función es impar. Nos dan la función g de x es igual a menos 5x al cubo. Para comprobar si una función es impar, pues debemos demostrar lo siguiente: debemos demostrar que g de menos x es igual a menos g de x. Entonces, lo primero que debemos nosotros hacer es hallar g de menos x. G de menos x consiste en coger la función inicial y donde aparezca la variable x, colocar la variable menos x. Entonces tendríamos que g de menos x es igual a menos 5, abro paréntesis, menos x, como ustedes pueden observar acá, menos x elevado al cubo me da menos x al cubo, menos por menos me da más 5x al cubo, pero tener más 5x al cubo es lo mismo que decir 5x al cubo. Entonces tenemos que g de menos x es igual a 5x al cubo. Ya tenemos esta. Entonces ahora nos falta hallar menos g de x. Entonces ahora procedemos a hallar a menos g de x. Menos g de x consiste en coger la función que a nosotros nos dan. En este caso, esta es la función que a nosotros nos dan, exactamente esta que ustedes observan aquí, y se multiplica por el signo menos. Menos por menos nos da más. Por lo tanto, la función menos g de x es igual a 5x al cubo. Como ya tenemos los valores de g de menos x y de menos g de x, entonces podemos observar que los valores son exactamente iguales. Por lo tanto, la función es impar, de donde g de menos x es igual a menos g de x. En conclusión, la función es impar.